Pues bienvenidos una tarde más. Aquí estamos desde Albacete, desde este centro Agora, donde ahora mismo en este momento están todavía accediendo personas para esta charla que vamos a tener la posibilidad esta tarde de escuchar a José Manuel Aburto. Él es profesor de Sociología y Demografía. La verdad es que es todo un lujo tenerlo aquí con la experiencia que tiene y con la ponencia tan interesante que nos va a ofrecer esta tarde. Profesor, como decimos, en Demografía en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. También es investigador en la Universidad de Oxford, desde donde ahora mismo nos está hablando. Recibió la maestría en Demografía en el Colegio de México y su doctorado en el Instituto de Max Planck de Investigación Demográfica de Alemania y en la Universidad del Sur de Dinamarca. Bueno, tiene un currículum mucho más extenso, pero sí que es verdad que hemos querido dar algunos datos y nos va a hablar sobre el impacto de los homicidios en la esperanza de vida. Él es mexicano, natural de este país, y sí que es verdad que en el año 2006 pues empezó a investigar, creo que antes, pero se dio cuenta de que algo pasaba, que la esperanza de vida se quedaba estancada en ese país, investigándolo y lo unió al tema de los homicidios, desgraciadamente, pues muchas veces por la situación que vive ese país, ¿no? Por la política, por el narcotráfico, y también está haciendo unos estudios sumamente interesantes a raíz de la COVID-19, de la pandemia. Sin más dilación, te damos la palabra y te damos sobre todo las gracias por esa tarde estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, pues yo voy a hablar hoy sobre un tema que, que está en la intersección un poco entre criminología, demografía, sociología, ¿no? Y lo que vamos a tratar, lo que voy a intentar de hacer hoy es un poco llevarles de la mano a través de la historia de cómo la violencia, no solo en México, pero en otras partes de América Latina, ha incrementado en las últimas décadas. Y como bien decías, parte de estos estudios pues nace precisamente de que, de que yo me doy cuenta que en mi entorno, cuando yo estaba en México, pues había un incremento de la violencia que no es no es muy fácil de estudiar, ¿no? Para esto se necesitan aplicaciones de distintos métodos, se necesitan datos, se necesitan teorías para poder realmente tratar de analizar cuál es el impacto en general de la violencia sobre la salud de las personas. Y bueno, dentro de estos indicadores que existen, hay uno que se utiliza mucho en demografía que se llama esperanza de vida o esperanza de vida al nacer. Ahora, este indicador es uno de esos indicadores que todo el mundo menciona, ¿no? En las, en las noticias, por ejemplo, ahora a raíz de la pandemia de COVID-19, pues habían muchos estudios que salían sobre cómo la esperanza de vida se estaba viendo afectada por el incremento de mortalidad, ¿no? Y por ejemplo, en España, que fue en algún momento también el epicentro de la pandemia y en otras ciudades alrededor del mundo. Sin embargo, también es uno de esos indicadores que todo el mundo utiliza, pero que también se interpreta generalmente de manera errónea. Entonces, la esperanza de vida no es lo que uno en principio cree. No es ni una proyección de cuántos años vamos a vivir y tampoco es una interpretación a nivel individual. Es decir, si yo, por ejemplo, escucho que la esperanza de vida en cierto país se redujo por un año, no significa que yo voy a vivir un año menos. La esperanza de vida es bien particular, nos da el número promedio de años que viviría una generación sintética, si ellos experimentaran la mortalidad que se observa hoy. Es decir, supongamos que hoy nacen 100.000 bebés y estos 100.000 bebés a lo largo de sus vidas van a experimentar la mortalidad que hoy vemos, ¿no? Entonces, la esperanza de vida sería el promedio de los años vividos de esta generación. Entonces, es más como una fotografía del perfil de mortalidad de un país, lo que es la esperanza de vida al nacer. Y por lo tanto no tiene en cuenta, por ejemplo, el progreso que habrá dentro de las siguientes décadas. En general, vivimos más de lo que era nuestra esperanza de vida al nacer. ¿Por qué? Porque precisamente hay progreso después de que nacemos generalmente.
Sin embargo, también tiene algunas características que lo hacen un indicador que puede ser muy bueno para tratar de medir cambios en mortalidad y cambios de salud en general. Y es muy utilizado, como dije, en epidemiología, en demografía, en sociología, ¿no? Se utiliza es una métrica ampliamente utilizada para medir la salud de la población. La razón por la cual es ampliamente utilizada es porque se requieren muy pocos datos, de cierta manera, para poderla calcular, ¿no? Lo único que realmente se necesita son datos sobre muertes que generalmente existen en muchos de los países, ¿no? Por ejemplo, un certificado de defunción. Y también necesitamos, bueno, estimaciones de cuántas personas viven en un país. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la esperanza de vida de Albacete, pues necesitaríamos los certificados de defunción en un año, luego una estimación de población que deben dar por ahí alrededor de los 180.000 habitantes. Necesitaríamos estos números por edad y con esta información podemos calcular lo que es la esperanza de vida. ¿No? Es un resumen de la mortalidad en un año y también ha sido asociada fuertemente, por ejemplo, con desarrollo socioeconómico. Entonces es uno de esos indicadores que nos dice mucho más allá de un perfil de mortalidad. También nos habla del desarrollo dentro de una población. Y dentro de las características también que son buenas es que no está afectada por, por lo que viene siendo la estructura de la población o por el tamaño de una población, lo que nos deja hacer comparaciones con sentido entre países y también en el tiempo. Pero les puedo dar un ejemplo de cuando la esperanza de vida es un buen indicador en el contexto de la pandemia, cuando empezaban a salir los datos, por ejemplo, de cuánta gente estaba muriendo por COVID o cuáles eran las tasas de mortalidad, pues se hacían algunos comentarios sobre, bueno, no, la pandemia está afectando mucho más países europeos que países en África, por ejemplo. Y muchos de de estas líneas que se decían incluso en las noticias, pues estaban incorrectamente analizando los datos, ¿no? Porque la estructura de población, por ejemplo, de España, un país donde la proporción de gente que tiene más de 60 años es muy grande en comparación a un país, por ejemplo, de África, donde la mayoría de la población se concentra en edades jóvenes. Entonces, por lo tanto, es obvio que va a haber más muertes en España simplemente porque tenemos más gente en edades avanzadas. Esto no quiere decir que la mortalidad, la tasa de mortalidad o que COVID estaba matando más fuertemente en España. Entonces, la esperanza de vida nos ayuda a poder hacer este tipo de comparaciones sin que esté afectada por la estructura de la población o el tamaño de la población. Y bueno, y ese es el indicador del que voy a hablar el día de hoy. Voy a enfocarme en un contexto bien particular, voy a hablar de América Latina y voy a después hacer un zoom también hacia México y tratar de ver, bueno, cuáles han sido los impactos del incremento de la violencia en México y luego tratar de hacer una discusión un poco más integrativa de otros países de América Latina. Y bueno, América Latina desde este punto de vista, es una de las regiones que ha sufrido mucho de violencia. Es una de las regiones más violentas del mundo y específicamente cuando hablamos de homicidios, no de conflicto, porque hay diferentes tipos de violencia. Podemos hablar de la violencia, por ejemplo, que está ocurriendo hoy en Ucrania o en Palestina, donde son conflictos armados per se, mientras que la violencia en América Latina viene en parte la mayor parte de homicidios, ¿no? Pues, por ejemplo, América Latina concentra alrededor del 8% de la población mundial. Sin embargo, en esta región se concentran más del 37% de los homicidios que ocurren en todo el mundo. Entonces, estos números ya nos dicen que hay un desbalance entre población y homicidios, ¿no? Y como región, tiene la tasa de homicidios más alta, más de 17 homicidios por 100.000 habitantes. Esto es en el año entre el 2017 y 2020, quizás ahora es incluso un poco más alta. Y lo que es interesante de esta región es que en las últimas décadas, digamos desde el 2000, pues ha habido un incremento de la violencia en muchos de estos países, ¿no? Podemos
por ejemplo, hablar de países como, bueno, como México, Venezuela, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, que en las últimas décadas han experimentado estos incrementos de la violencia en el siglo XXI. Y bueno, y en México en particular, me voy a enfocar en cómo medir el efecto de los homicidios en la esperanza de vida. Entonces, vamos a ver varias gráficas de este tipo que estoy presentando ahora. Entonces, quiero primero explicar cómo vamos a interpretarlas. Todo lo que es positivo, cuando digamos que hay una contribución que es positiva, es decir, arriba de esta línea negra del eje de las X, pues significa que estas causas de muerte o estos grupos de edad contribuyeron al incremento en la esperanza de vida. Y de forma contraria, aquellas causas de muerte o grupos de edad que están contribuyendo por debajo de esta línea, pues significa que contribuyeron a que la esperanza de vida bajara. Entonces, por ejemplo, del 2000 al 2005, la esperanza de vida en México para hombres incrementó alrededor de 10 meses. Ahora, este incremento pues se debió en su mayoría a progreso hecho en edades menores a 5 años, es decir, la primer barra que observamos. Y también vemos que este incremento se debió también a homicidios. Esto quiere decir que del 2000 al 2005 los homicidios venían bajando y por lo tanto estaban contribuyendo de manera positiva al incremento en la esperanza de vida. Lo que vemos en esta gráfica también es que la causa de muerte que estaba, digamos, bajando la esperanza de vida, haciendo que no progresara como debiera, pues es la diabetes, ¿no? Y esto, bueno, está en línea igual con el perfil epidemiológico de México, donde sabemos que las tasas de la prevalencia de obesidad es muy alta, incluso en edades jóvenes. Entonces, la mortalidad por diabetes es tan alta que, de hecho, es la única causa que en los primeros 5 años de los años 2000, pues prácticamente estaba bajando la esperanza de vida. Después del 2005, pues ocurren varias cosas que son interesantes de contextualizar. Por un lado, se establece lo que alrededor del 2003-2004 se establece lo que se llamaba seguro popular, ¿no? Que la idea era que todas esas personas que no tenían un acceso a servicios de salud, pues tendrían servicios a partir de este programa. La idea es que desde niños, mujeres embarazadas, gente adulta tendría acceso a un servicio de salud gratuito, ¿no? Esto se establece alrededor de 2003-2004. Para el 2005-2006, este sistema ya está presente en casi todos los estados de la República Mexicana. Al mismo tiempo, en el 2006, pues lo que ocurre a nivel país es que observamos un incremento de la violencia exponencialmente, ¿no? Entonces, lo que vemos en el 2005 es que las tasas de homicidio se duplicaron, ¿no? De 9.5 a más de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Lo que vemos ver en el panel de la derecha es que todas las contribuciones negativas o la mayoría de las contribuciones negativas están de color rojo. Y este color rojo se está refiriendo a los homicidios. Entonces, en un lapso de 5 años, todas esas ganancias que se habían hecho una década anterior básicamente se vieron totalmente borradas, ¿no? Lo que quiere decir que en la primera década del año 2000, la esperanza de vida de hombres se estancó completamente en alrededor de 71 años y las dos causas de muerte que estaban, digamos, manejando, llevando este estancamiento, pues eran simplemente homicidios y diabetes, ¿no? Y homicidios concentrados en edades muy jóvenes. A partir de los 15 años a los 44 es donde más del 90% de los homicidios estaban concentrados, lo cual también es muy importante desde una perspectiva de salud pública, porque estas son edades laborables, pero también son edades donde los individuos deberían de estar protegidos y cuando generalmente la salud de un individuo tiende a ser muy, muy buena. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿por qué aumentó la violencia en México? Y ahora lo que voy a tratar de hacer es tratar de resumir lo que se conoce como la guerra contra las drogas en un par de minutos.
La violencia en México incrementa básicamente por estos tres elementos. Por un lado, en el 2006, el presidente de entonces estableció una política donde él decía que el ejército podía tener operaciones para tratar de mitigar el narcotráfico o las actividades por los cárteles de la droga. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, estas operaciones del ejército crearon una competencia entre los propios cárteles. Por ejemplo, si el ejército iba a mitigar a cierto cartel en el norte del país, pues entonces esto creaba un incentivo para los cárteles que estaban alrededor para entonces ellos controlar esa parte, ¿no? Entonces esto creía una competencia no solo entre carteles, pero también con el ejército. Entonces era una política desde cierto punto de vista un poco ingenua, el creer que más violencia va a hacer que la violencia baje, ¿no? Y la otra muy importante razón es que la rentabilidad en el flujo de tráfico de drogas con Estados Unidos era muy, muy alta y subía. Y esto es porque el flujo de tráfico de, por ejemplo, de ciertas drogas como la cocaína entre Estados Unidos y Colombia, pues estaba bastante controlado. Entonces esto creaba pues un incentivo más para mandar las drogas generalmente a Estados Unidos, porque la rentabilidad es muy, muy, muy alta. Entonces, lo que ocurre es que en el 2005, por ejemplo, este es un mapa de México y sus municipios, y aquí entre más oscuro es el color como morado, es donde hay más las tasas de homicidio más altas. Entonces podemos ver una concentración en el 2005 de estos homicidios ocurriendo en el norte, en el noroeste del país, donde también es históricamente el área donde hay más actividad de los cárteles de la droga. Pero bueno, en el 2005, como veíamos, los homicidios iban bajando, ¿no? Del 2000 al 2005, los homicidios, la tasa de homicidios a nivel nacional bajaba, y lo que vemos en el 2010, pues es un incremento masivo, ¿no? Donde toda esa área del norte se pinta de este color morado, las tasas son mucho más altas, ¿no? También vemos ya que el noreste del país se pinta de morado y podemos ver que no, que es un efecto fronterizo con Estados Unidos, donde el norte del país muestra las tasas de homicidio más altas. Otro cambio que vemos en el 2010 es también que las tasas de homicidios en el suroeste, pues empiezan a aparecer y empiezan a incrementar. Para el 2015, las tasas bajan en promedio, pero ya vemos que esa violencia está prácticamente presente en todo el país, en todas las costas por lo menos, ¿no? En todo el oeste del país y el poniente también empiezan a mostrar tasas de homicidios más altas en comparación a los años anteriores. Y para el 2020, ¿no? Que es el primer año, digamos, de la pandemia, pues básicamente vemos que la violencia se esparce prácticamente a todo el país de México, ¿no? Y esto nos muestra un poco las dinámicas de la violencia, ¿no? Como históricamente las regiones han cambiado, como la importancia de ciertos estados y ciertos municipios pues se ha vuelto más prominente. Y bueno, la idea de nosotros era, bueno, tenemos este resumen, tenemos estos resultados a nivel nacional, pero cómo podemos contextualizar lo que está ocurriendo a nivel estatal y a nivel municipal? Y entonces esto es más o menos como en el 2000, en el 2012, 2014, donde yo trabajaba en el Instituto Nacional de Estadística en México. Y bueno, decido irme a hacer una maestría en demografía. Y un poco, claro, yo quería tener cierto expertise en métodos demográficos, en demografía matemática, pero también quería aplicar estos métodos a algo que fuera sustantivo, ¿no? Entonces decidimos analizar esta dinámica de los homicidios y la esperanza de vida a nivel estatal. Entonces, esta gráfica lo que muestra en este momento es que cada una de estas líneas es un estado de la República. En México hay 32 estados y cada uno de estos puntos azules muestra la contribución de los homicidios al cambio en la esperanza de vida del 2000 al 2005. Entonces, todo lo que está del lado derecho de la línea verde, pues son contribuciones positivas, significa que estaban contribuyendo al incremento en la esperanza de vida, y todo lo que está del lado
izquierdo, pues está contribuyendo de manera negativa. Entonces, lo que podemos ver es que en estados del sur, pues había contribuciones positivas de los homicidios a la esperanza de vida, pero en la mayoría realmente las fluctuaciones están alrededor de cero o incrementando un poco. Es decir, los homicidios iban bajando, no tan rápido como nos gustaría, pero estaban bastante estables. Lo que pasa del 2005 al 2010 se muestra ahora en los triángulos rojos. Entonces aquí ya vemos una disparidad total entre estados y cómo están siendo afectados por homicidios. Entonces hay dos cosas que podemos resaltar. Una es que del 2005 al 2010 todos los estados, con la excepción de Chiapas, estaban siendo afectados de manera negativa por homicidios. Pero lo que podemos ver también es la contribución, la magnitud de esta contribución es altísima. No tenemos estados donde se pierde más de un año en esperanza de vida solo por homicidios. Entonces, esto no sé, lo podemos contextualizar con lo que ocurrió durante la pandemia. Para poner en perspectiva esto, el país que más perdió esperanza de vida en países desarrollados, que más perdió esperanza de vida durante la pandemia, fue Estados Unidos. Y esto fueron 2 años. Estamos hablando que una pandemia, el total de la pandemia se acumuló en Estados Unidos, fue de 2 años en el primer año. Y aquí en la gráfica que estoy mostrando, vemos que en México, dentro de México, hay 4 estados donde solo una causa de muerte, homicidios, afectó más de 2 años la esperanza de vida en un lapso del 2005 al 2010. Ahora, para poner en perspectiva esto, las tasas de mortalidad de los hombres en Chihuahua, que es ese estado que colinda con el estado de Texas en Estados Unidos, tenían 3 veces las tasas de mortalidad que las que se experimentaban por las tropas del ejército de Estados Unidos en Irak entre 2003 y 2006. Entonces, esto contextualiza qué tanto es, por ejemplo, el hecho de estar perdiendo 3 años de esperanza debido al homicidio en el norte del país de México. Y bueno, para resumir esto hasta el 2010, pues vemos que todas esas ganancias en la esperanza de vida debido a progreso en enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, condiciones del nacimiento, etcétera, pues fueron prácticamente borradas por el aumento de los homicidios después del 2005 en los estados de México. Y la pregunta es, bueno, el 2010, pues ya están 15 años atrás, ¿no? Ya ha pasado más tiempo. Entonces, la pregunta que queríamos responder es, bueno, ¿y qué ha ocurrido desde entonces? ¿Qué ha pasado desde el 2015 en adelante y durante la pandemia de COVID-19? No esperaríamos, como mostré en el 2010, hubo ese pico, esa contribución de homicidios más alta que no habíamos visto en la historia reciente de México. Y la pregunta principal es, ¿violencia bajó después del 2015? Y la otra es, bueno, ¿cómo afectó la pandemia del COVID-19 la esperanza de vida en México? Al mismo tiempo, también queremos ganar un poco más de conocimiento sobre cómo la pandemia afectó los perfiles de mortalidad más allá de COVID-19. Por ejemplo, uno puede pensar o tener hipótesis sobre cómo por ejemplo, los accidentes iban a cambiar durante la pandemia. En este sentido, podemos imaginarnos que, por ejemplo, los lockdowns y el quedarnos en casa, pues iba a afectar de manera positiva los accidentes, ¿no? Al no poder salir de casa, pues iba a haber menos accidentes. También podemos pensar cómo los hospitales estaban sobresaturados, entonces mucha gente no iba al hospital aunque se sentían mal o estuvieran enfermos o enfermas. Entonces esto quizás también llevaría a un incremento, por ejemplo, en mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Entonces un poco estos efectos indirectos de la pandemia era lo que queríamos estudiar. Y bueno, desde el 2015, por ejemplo, aquí muestro una gráfica de The Economist, y lo que muestra es que en México están
algunas de las ciudades más violentas en el 2016, ¿no? Tenemos estas que están en un círculo, ¿no? Chilpancingo y Acapulco, que, como les dije, históricamente el norte del país era la parte violenta de México, pero estas ciudades, de hecho, están en el sur. Entonces vemos un cambio total en las dinámicas de cómo los homicidios están afectando México después del 2015. Y vemos también que estas ciudades están en el mismo nivel o en el mismo ranking de otras ciudades que también suelen ser muy peligrosas o violentas en América Latina. Entonces, COVID-19 y la violencia, ¿cómo afectaron la esperanza de vida en México? Y bueno, aquí lo que esta gráfica muestra otra vez son cuáles son las causas de muerte que afectaron más la esperanza de vida en México desde el 2015. Otra vez, estas contribuciones cuando están del lado izquierdo o son negativas, significa que hicieron que la esperanza de vida bajara, y cuando son positivas, significa que hubo progreso. En la parte de arriba se muestran los resultados para hombres y en la parte de abajo se muestran los resultados de mujeres. Entonces el color rojo aquí se refiere a homicidios y violencia. Y lo que podemos ver en la primera columna es que del 2015 al 2019, la causa de mortalidad que bajó más la esperanza de vida pues fueron homicidios para hombres, pero también vemos ya un incremento de este color en la parte de mujeres, lo cual puede ser también lo cual debería de ser también una de las prioridades desde un punto de vista de salud pública y de derechos humanos. Es que la cantidad de feminicidios que ocurren hoy en México es altísima y están incrementando. Generalmente nuestros estudios se centran en el impacto de homicidios en la mortalidad de hombres, porque la mortalidad por homicidio de hombres tiende a ser casi en todos lados alrededor de 10 veces más que las de mujeres, pero lo que ya vemos en México es que estas olas de violencia también ya están afectando de manera sustancial lo que viene siendo la mortalidad de las mujeres. En la siguiente columna, del 2019 al 2020 y del 2020 al 2021, pues lo que vemos son caídas en la esperanza de vida, donde generalmente o la mayoría de estos efectos se lleva por COVID-19, que es este color como azul. Entonces, para poner en perspectiva, en los primeros años de la pandemia, la esperanza de vida para hombres bajó alrededor de 7 años, ¿no? Recordemos que lo que más, la cantidad más alta que vimos fue en Estados Unidos de 2 años. Estamos hablando de más de 3 veces el impacto de la pandemia en la esperanza de vida en México comparado con Estados Unidos, y casi 5 años para mujeres, que también es un número que se sale de la órbita de lo que generalmente estamos acostumbrados a escuchar sobre el impacto de la pandemia en Europa. Finalmente, lo que vemos ya en el 2022, del 2021 al 2022, pues es una recuperación casi a los niveles observados antes de la pandemia. Lo que quiere decir es que, bueno, esto ya son buenas noticias, que para el 2021-2022 la esperanza de vida incrementa, y incrementa principalmente por progreso hecho en causas de mortalidad relacionadas al sistema de salud, pero también por COVID-19. Lo que vemos menos prominente es el color rojo, pero esto no quiere decir que los homicidios mejoraron. Al contrario, lo que quiere decir es que los homicidios no cambiaron durante la pandemia. Era business as usual. No vemos colores rojos afectando ni hombres ni mujeres después del 2019. Y esto simplemente quiere decir que los homicidios se han estancado también, pero a un nivel muy alto. Entonces, una de las preguntas de las motivaciones con las que empecé igual esta presentación, bueno, era tratar de contextualizar esto en el ámbito latinoamericano. Entonces, una de las preguntas que yo tengo es, bueno, ¿está pasando esto solo en México? ¿Es un efecto latinoamericano? ¿Cómo podemos poner esto en perspectiva? Entonces, yo les muestro, por ejemplo, esta gráfica se ve casi idéntica a la que yo presenté al principio de mi presentación. Pero de hecho, esto está mostrando el impacto o el cambio en la esperanza de vida en Venezuela, de 1996 al 2013,
donde vemos que los homicidios, que viene siendo el color rojo, contribuían a un decremento en la esperanza de vida de 1 año y medio, lo cual otra vez es un número comparable con algunas de estas crisis que he estado mostrando durante mi presentación. Ahora, este fue un estudio que hicimos que llevó mucho tiempo con la doctora Jenny García, que ella es de Venezuela, ¿no? Y es muy difícil llegar a hacer análisis en países como Venezuela, donde hay una voluntad política de que no haya un acceso a los datos, de que no se pueda revisar, que no se puedan analizar. Hay mucha censura en muchos países latinoamericanos. Entonces, esto nos llevó mucho trabajo y mucho tiempo el poder llegar simplemente a esta conclusión de que la esperanza de vida en hombres del 96 al 2013, pues prácticamente se estancó, y se estancó no porque no hubiera progreso. Hubo progreso en enfermedades del corazón, hubo progreso en mortalidad infantil, pero todo este progreso básicamente se vio borrado por el incremento de los homicidios en Venezuela, a pesar de que la tipología o la violencia es muy diferente a la que observamos en México. Tenemos esta figura que básicamente se ve exactamente igual. Claro, del 2013 en adelante es mucho más difícil analizar información sobre Venezuela, ¿no? Porque entra en una crisis humanitaria de la cual tenemos muy poca información y muy pocos datos como para hacer un análisis más continuo sobre qué es lo que ha estado ocurriendo. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con los demás países latinoamericanos? Bueno, si yo fuera a mostrarles, por ejemplo, la misma gráfica de Brasil, veríamos algo muy similar. Entonces, ¿es un efecto latinoamericano? Bueno, desde una perspectiva internacional, en América Latina, en una década, digamos, del 2014, 2015, perdón, del 2000 a los 2020, digamos que han habido alrededor de 2 millones de defunciones entre edades de 15 y 29 años. Ahora, de estas, del 2005 al 2015, en una década, de estas 2 millones de defunciones que tenemos, más o menos, entre 15 y 29 años, 77% son hombres. De estos, 35% son homicidios. Estamos hablando de más de 500,000 de jóvenes, de hombres entre 15 y 30 años, de gente que está en esas edades donde deberían de estar, ¿no? Desarrollando su capacidad intelectual, con educación, trabajando, contribuyendo a la economía, casándose, teniendo hijos, hijas, etcétera. Pues todos ellos no tuvieron ninguna de estas oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Por el incremento de los homicidios, es decir, simplemente por la suerte de haber nacido en un país de alta violencia, tu riesgo de estar expuesto a un homicidio es tan alto que más de 500,000 de personas jóvenes, hombres jóvenes, fallecieron en el trayecto de una década. Y si ponemos esto en perspectiva, pues pensemos, por ejemplo, Albacete tiene una población de alrededor de 180,000. Estoy hablando de casi 3 veces más de personas jóvenes. Imagínense 3 Albacetes básicamente borrados durante una década. ¿Por qué? Por el incremento de la violencia. Entonces, esto nos ayuda a poner un poco en perspectiva cuál es el impacto a nivel de América Latina de los homicidios. Y claro, el homicidio es una de las consecuencias más tangibles, la última consecuencia del incremento de la violencia. Pero hay muchas dimensiones de la salud de un individuo, de una población, que son afectadas por violencia. Por ejemplo, víctimas de violencia, ya sea de algún tipo de asalto, algún tipo de secuestro, de violación, etcétera. Gente que es víctima de violencia, pues suele tener prevalencias más altas de depresión, de abuso de alcohol, conducta suicida, problemas psicológicos, ¿no? Esto es cuando una persona es víctima de violencia. Pero no, para
para experimentar el impacto de la violencia no es necesario ser víctima. Simplemente estar en un ambiente o ser testigo de violencia puede afectar nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, siempre el ser testigo de violencia pues puede afectar el trastorno de estrés postraumático, tasas más altas de depresión. Si un niño, por ejemplo, es testigo de violencia, es mucho más probable que cuando se haga un adulto, él sea violento también, ¿no? Entonces ahí está estas transferencias intergeneracionales de la violencia. Y bueno, la otra es algo que en criminología se le llama eh, miedo al crimen o vulnerabilidad percibida, ¿no? Entonces en México uno puede preguntar con encuestas a alguien, oye, ¿tú te sientes segura en el barrio donde vives o en el estado donde vives? ¿No? Y generalmente, pues uno puede contestar sí o no. No, no, yo no me siento seguro, siento que quizás voy a ser víctima de algún tipo de violencia, de algún crimen, cuando camino por ciertas calles de la ciudad o cuando voy o cuando hago ciertas actividades en mi vida diaria. Entonces, esta información la podemos utilizar y utilizando métodos demográficos para cuantificar, por ejemplo, qué proporción de nuestras vidas las vivimos con vulnerabilidad percibida, ¿no? Lo cual a su vez tiene consecuencias en nuestras decisiones. Por ejemplo, mucha gente en México y otros países con altos grados de violencia no salen de noche o no visitan a familiares o no dejan ir a los niños y niñas al parque, ¿no? Esto cambia nuestra percepción de vulnerabilidad, cambia también nuestras actividades y nuestras decisiones. Entonces, uno de los desafíos que nosotros nos planteamos fue cómo podemos estimar este número de años que vivimos con miedo o con ser víctimas de un crimen. Y lo que utilizamos fueron encuestas sobre percepción de seguridad ciudadana, datos de mortalidad y otra vez métodos demográficos. Y esto es uno de los estudios que hicimos ya hace algunos años, pero que yo creo que complementa muy bien esta historia de homicidios, porque aquí es donde se ve también estas cicatrices invisibles, ¿no? Donde no podemos cuantificar cuál es el impacto, pero podemos medir, por lo menos, cómo es que nuestras decisiones o nuestras acciones están cambiando como una consecuencia de la violencia. Entonces, esta tabla, perdón, muestra la esperanza de vida para mujeres mexicanas con vulnerabilidad y sin vulnerabilidad. Aquí muestro 2 años, 2005 y 2014, y la razón por la cual seleccionamos estos años es porque 2005 es el año como antes de este incremento masivo de la violencia, y 2014, bueno, ya son 9, casi 10 años dentro de la guerra contra las drogas, para ver si íbamos a ver algún cambio en esta vulnerabilidad. Entonces, como interpretamos esto es de la forma siguiente. Una mujer de edad 20 años, en el 2005 tenía una esperanza de vida de casi 60 años, 59.2, una vez que sobrevivió a los 20 años. Ahora, de estos 60 años, el 51% se esperaría que lo viviera con vulnerabilidad de ser víctima de la violencia. Es decir, la mitad de su vida remanente, dadas las condiciones del 2005 de percepción de seguridad, se vivirían sintiendo vulnerabilidad de ser víctima. O sea, 30 segundos de cada minuto, una mujer está pensando, quizás o cambiando de cierta forma sus actividades. ¿Por qué? Porque podría ser en algún momento víctima de violencia. Claro, esto no quiere decir que vaya a ocurrir. Estoy hablando de percepción, ¿no? No, en el 2014 vemos dos cosas. Una es que la esperanza de vida remanente para una mujer de 20 años no cambió, sigue estando en 59, es decir, no hubo progreso, lo cual ya es otra vez una falta de intervenciones efectivas para incrementar la esperanza de vida. Pero ese 51% ahora se movió a más del 70%. Es decir, en el 2014 la percepción de inseguridad en México es tan alta que
una mujer en promedio esperaría experimentar más del 70% de su vida remanente en un estado de percepción de vulnerabilidad, de inseguridad o de ser potencialmente una víctima de algún crimen, ¿no? Y esto puede ser también dentro del hogar o fuera del hogar, ¿no? Lo cual también habla, hay dos dimensiones de violencia generalmente de género, ¿no? Que es una de lo que ocurre dentro del hogar, pero también lo que ocurre fuera del hogar con esta violencia tan permeante que ocurría en México. Entonces, esto quiere decir que del 2005 al 2014 hubo un incremento de más de 30.5 millones de años persona en percepción de la seguridad, lo cual habla de el potencial daño psicológico, el potencial daño en nuestras actividades diarias, del incremento de esta violencia en estas cicatrices invisibles que hay como consecuencia de violencia en México. Y bueno, antes de continuar y de terminar, simplemente me gustaría igual reflexionar en, bueno, ¿y qué quiere decir o cuáles son algunas de las líneas de investigación que todavía quedan por explotar? Como yo mencionaba en esta última tabla, me enfoco en otro género, cambio de hombres, que generalmente eran los resultados que estaba presentando, donde veamos que la intensidad de los homicidios tiende a ser 10 veces más alta en comparación a mujeres. Pero una vez que nos movemos de esa dimensión de homicidios, pues vemos que las consecuencias de la violencia pueden estar afectando mucho más a mujeres que a hombres. Estamos hablando de que, por ejemplo, dinámicas familiares, pérdidas de familiares por la violencia, pues esto también tiene un efecto significativo en la salud de las personas. Hay evidencia que sugiere, por ejemplo, que si una mujer pierde a su marido, a su novio, a su compañero por la violencia, pues esto también va a tener un efecto en el futuro de su salud, ¿no? Y cuando estamos hablando ya de un fenómeno que lleva ya más de casi 20 años, ¿no? Donde las tasas de homicidio en México han estado altas e incrementando, pues uno solo puede imaginarse cuáles han sido las consecuencias mucho más allá de nuestro entorno directo, ¿no? Como individuo. La otra, la otra, la otra prioridad que yo veo aquí como desde una perspectiva de salud pública es el incremento de los feminicidios un feminicidio no es que un homicidio de una mujer. Este, un feminicidio suele ser un, un, es- un, un feminicidio es aquel homicidio que ocurre en contra de una mujer simplemente por ser mujer. Es decir, hay un componente de género. Esto no es lo mismo que simplemente un homicidio de mujer. Lo que estamos viendo es un incremento en, en feminicidios en México. Es decir, hay un componente que va más allá de esta violencia de la guerra contra las drogas o del incremento de los homicidios. Hay un componente de género, hay un componente de donde los hombres están utilizando su posición como hombre, como su superioridad para violentar a mujeres, y esto está ocurriendo en México y otros países de América Latina, y no hay información suficiente para cuantificar, para analizar esto, y tampoco hay, desde mi punto de vista, esfuerzos suficientes para también mitigarlo. Entonces, necesitamos también desde ese punto de vista, pues, mejores datos, mejores métodos que podemos utilizar para poder analizar este tipo de violencias. Y bueno, también más allá de lo que está ocurriendo en América Latina, sabemos que hoy también la situación en el Medio Oriente, por ejemplo, y en el norte de África, pues es también muy delicada. Y otra vez, no sabemos, no tenemos información para dar un análisis de cuáles son las consecuencias de estos incrementos en violencia de manera oportuna. ¿Por qué? Porque básicamente es muy difícil cuantificar, es muy difícil de obtener datos en situaciones como Ucrania, como Palestina.
pues ahí incluso las instituciones han sido destruidas. Entonces, el cuantificar de manera oportuna o simplemente el poder imaginarnos cuáles serán las consecuencias de este tipo de violencia en el largo plazo, pues van a ser mucho, mucho más allá de lo que podemos ver el día de hoy. Y es lo que estamos viendo en México, es lo que observamos en países como Honduras, El Salvador, que también tenían históricamente algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. Lo observamos a nivel regional en Brasil también, donde vimos que en un estudio anterior también que sobre todo en el norte de Brasil, la esperanza de vida también ha decrecido por el incremento en la tasa de homicidios. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en México. Entonces creo que solo que hace falta mucho más esfuerzo desde el lado, desde el punto de vista público, académico, para poder cuantificar y finalmente que esto se traduzca en políticas públicas que tengan sentido y que realmente ayuden a mitigar el impacto de la violencia en la salud de la población en México y en todo el mundo. Y yo creo que con eso voy a terminar el día de hoy. Pueden, si alguien tiene algún tipo de pregunta o está interesado más en el tema, mi información pública es muy fácil de encontrar en el internet y siéntanse libres de enviarme un correo o contactarme de alguna forma. Muchas gracias.